Queridos hermanos, un domingo más que podemos compartir la palabra de Dios, y lo hago también aquí desde casa, desde el lugar donde vivo. Gracias a Dios porque hemos podido avanzar ya estos meses del año. Estamos en el mes de julio, entonces también estamos como país allí con esta enfermedad o pandemia un poquito más controlado, y tenemos que seguir orando y confiando en el Señor para que esto empiece a disminuir y a la vez se retome la actividad del trabajo, la actividad productiva del país, y así cada uno de nosotros, cada familia de la iglesia pueda tener también su trabajo y de esa forma generar los recursos que tanto necesita. La palabra de Dios allí en el libro de los Hechos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes respecto a lo que aconteció una vez que los apóstoles Pedro y Juan habían sanado a un hombre cojo de nacimiento. Era un hombre entonces que pedía limosnas, y ellos les pudieron sanar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso provocó allí también un revuelo en la ciudad, y se agolparon las personas allí para escuchar o saber cómo fue que había acontecido este milagro. Y entonces Pedro allí predicó también ahí a esa multitud, y dice la palabra de Dios que las personas que creyeron a la predicación del apóstol en esta oportunidad fueron como 5.000 personas. Anteriormente, en su primer mensaje que él hizo en el día de Pentecostés, había 3.000 personas. Es que imaginemos una gran multitud de personas que estaba creyendo en el Evangelio, en el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Entonces, esto provocó también allí una molestia en las personas, en los líderes religiosos de la época. Así como estos líderes religiosos, fariseos, saduceos, partiendo también desde el sumo sacerdote, los principales entre los judíos, ellos también rechazaron a Jesús, ellos también mostraron hostilidad hacia Él. Ellos cuestionaron también en momentos la autoridad con la cual el Señor Jesucristo hacía los milagros. Por ejemplo, allí vemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21 y versículo 23, que dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Entonces ellos cuestionaban el ministerio del Señor. Él hacía milagros, señales, hacía prodigios en medio del pueblo, y estas personas, en vez de creer, en vez de arrepentirse de sus pecados y de creer en Jesucristo como el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador, ellos venían a cuestionarlo. Ellos también fueron quienes, estas mismas personas, quienes después le enjuiciaron allí en Mateo capítulo 26 y versículo 57, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y allí esta es esa noche cuando él fue arrestado, y después al siguiente día el Señor fue crucificado. Entonces, ellos siguiendo en esta misma línea, pocas semanas más tarde están los apóstoles Pedro y Juan predicando, haciendo señales, milagros, sanidades, y muchas personas creían a estos milagros, pero estos hombres seguían cuestionando. Y dice allí, por ejemplo, capítulo 4 de los Hechos, en el versículo 1, se ve el disgusto de los religiosos por la predicación y los milagros. Y hermanos, vamos a ver en esta oportunidad entonces que este es el inicio de la persecución a la iglesia. Esta es la primera mención en la que aparece la persecución hacia los cristianos, hacia la iglesia, allí en Jerusalén en este caso. Y dice entonces que estos hombres estaban disgustados
los religiosos se disgustaron por la predicación y los milagros ejecutados por los apóstoles. Dice en Hechos 4:1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. A propósito, los saduceos, un grupo también religioso junto con los fariseos, pero ellos disputaban entre sí porque los fariseos hablaban o creían en los milagros y de que habría resurrección. Sin embargo, los saduceos, ellos negaban la resurrección y por eso estaban tan molestos con los discípulos que anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Así que estas personas reunieron ahí a todo el concilio. Entonces las principales autoridades religiosas estaban en ese concilio. Y ellos entonces, ejecutando un juicio, estaban allí delante de ellos los dos apóstoles, Pedro y Juan. Y ellos les van a empezar entonces a cuestionar. Pero dice allí versículo 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, es decir, los mismos que estuvieron con Jesús semanas antes, dice, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Exactamente las mismas palabras que le habían dicho al Señor. Ellos, en vez de estar alabando a Dios, estar llenos de gozo y de asombro por lo que estaba sucediendo allí en la ciudad, las obras que se hacían en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ellos estaban cuestionando la autoridad o la potestad. Y dice allí entonces, en segundo lugar, la defensa de los apóstoles. Y Pedro allí empieza allí a decir delante de ellos qué es lo que había acontecido con ese hombre que había sido sano. Versículo 8 de Hechos capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Así que se ve esta defensa de los apóstoles. Pedro está hablando y él dice que se les estaba procesando allí, realmente era un juicio que estaban emitiendo contra ellos. ¿Y cuál era la acusación? De haber favorecido a un hombre que era inválido, que no tenía movilidad. Y entonces les preguntaban cómo había sido sanado. Bueno, entonces dice Pedro que esto había acontecido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él había hecho el milagro, no Pedro, no Juan, sino que ellos dieron entonces allí toda la atribución al Señor Jesucristo, que Él seguía vivo, porque Él va a decir allí, a quien vosotros crucificasteis. Ese era el gran crimen de estos líderes religiosos, pero el Señor Dios le había resucitado. Dice, a quien Dios resucitó de los muertos. Por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Así que estaba ahí delante de ellos ese hombre. Y todos le conocían, todos sabían que era este hombre cojo, que estaba allí pidiendo limosna. Entonces, dice Pedro también en el versículo 11, este Jesús, hablando entonces de Jesucristo, es la piedra reprobada o la piedra que fue desechada por ellos, los líderes religiosos de la nación. Esta piedra escogida, Jesucristo era la piedra escogida sobre la que se establecerá el reino de Dios sobre esta tierra. Jesucristo es esa piedra escogida. Él entonces va a reinar, a gobernar. Pero dice allí que ellos entonces que habían desechado a Jesucristo, ellos siendo los edificadores o los constructores de la nación, ellos entonces al rechazar a Jesucristo habían también
permitido o habían conseguido que Jesucristo se convirtiera en la piedra angular de la iglesia. Dice allí la parte B del versículo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo o la piedra angular. Entonces Jesucristo se convirtió en la piedra angular de la iglesia. Entonces sabemos que la iglesia era un misterio para esa época, pero ya que el Señor fue rechazado por la nación de Israel, entonces el Señor comenzó a abrir la posibilidad de salvación no solamente a una nación, sino a todo el mundo, aún incluyendo a los gentiles. Dice allí en Efesios capítulo 2 y versículo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que Jesucristo es la piedra angular sobre la cual está edificada la iglesia, esta institución creada por Dios y que hasta el día de hoy sigue activa en el mundo, hasta que el Señor venga a rescatarnos de este mundo que está tan corrompido, tan depravado. El Señor va a llevar a su iglesia al cielo, como Él lo ha prometido. Pero dice entonces allí que Jesucristo es la piedra angular. E inmediatamente el apóstol también, usado por el Señor, hace una invitación a que ellos puedan reconocer a Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios, como el Salvador, el Rey prometido de Israel. Y por eso Él dice, versículo 12, hermoso, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que mediante Jesucristo solamente opera la salvación. En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro mediador, dice la Biblia, entre los hombres y Dios. Solamente Jesucristo. Él es el único mediador. Él es el Salvador. Y tú y yo estamos también llamados en este día a poner nuestra confianza en Él, a reconocer nuestro pecado, así como la nación había rechazado a Jesucristo, le había dado las espaldas, le había llevado a la muerte. Nosotros también somos culpables de que Jesucristo haya muerto en la cruz. ¿Por qué? Él murió por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados. Él murió por los pecados de toda la humanidad. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Es lo que dice allí en Hechos 3:19 cuando Pedro le predicaba a esta multitud. Así que, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Así que ellos debían reconocer a Jesucristo como el Salvador. En ningún otro hay salvación, gloria a Dios, porque en Él tenemos salvación. Gracias a Dios tengo la seguridad de que si muero voy al cielo. Y es porque un día simplemente confié en Jesucristo, creí en Él, le recibí como mi Salvador. Todos los méritos son de Él. Yo no tengo ningún mérito, ninguna persona sobre esta tierra ha hecho méritos para ganarse la salvación. Es solo por lo que Cristo hizo al morir en la cruz, al ser sepultado y al resucitar al tercer día, que somos salvos. Así que vemos entonces allí que este milagro fue, en tercer lugar, una demostración del gran poder de Jesucristo. Una demostración del gran poder de Jesucristo. Jesucristo tiene poder. Él es el Creador, Él es Dios mismo, Él es el Dios hecho hombre. Por lo tanto, es tan fundamental que tú puedas admitir tu pecado delante del Señor, te arrepientas de tu pecado y digas al Señor, Señor, perdóname, sálvame, yo creo en ti, yo creo que tú eres el único que me puede salvar, como dice Hechos 4:12. Entonces, vemos en cuarto lugar también que el denuedo de los apóstoles, el denuedo viene al ser controlados por el Espíritu de Dios. Dios nos da a los creyentes, a sus hijos, por medio de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Dios nos da denuedo, Dios nos da osadía para que nosotros podamos hablar en nombre suyo a este mundo tan difícil, tan hostil, a este mundo que está tan endurecido por su pecado.
nosotros podemos hablar con valor, sin temor, sin miedo, demostrando amor hacia los perdidos, pero también hablándoles la verdad del Evangelio, la verdad de que Jesucristo es el único Salvador y que ellos necesitan confiar en Él y recibirle como el Salvador de sus vidas. Y dice entonces que ellos, versículo 18, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, hombres sin estudios, sin preparación, ellos no habían sido educados en las escuelas de los rabinos judíos, eran personas sencillas, pescadores, pero sin embargo el Señor les usaba con poder para hablar su palabra, porque el denuedo viene cuando somos controlados por el Espíritu de Dios. ¿Sabes? El control, la llenura del Espíritu Santo significa que Él toma control de nuestra vida. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, cuando le decimos, Señor, limpia mi vida, mi corazón, y yo te entrego el control, Señor, toma control de mi vida, Señor, úsame. El Señor entonces toma control de nuestras vidas y Él nos da entonces la llenura. Y podemos tener la osadía, podemos tener el denuedo para hablar la palabra de Dios. Cuando hay temor, cuando hay miedo, el Señor nos da esa osadía, ese denuedo. Así que dice versículo 18 que estos hombres estaban asombrados o maravillados de ver la sabiduría con la que hablaban los apóstoles. Versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, no podían alegar nada, porque allí estaba la evidencia de ese milagro hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 15, entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Entonces los hicieron salir para ellos hablar allí en forma privada. Estos jueces que estaban allí entonces cuestionando el ministerio que hacían los apóstoles. Y no es la primera ocasión, más adelante también vamos a ver que ellos mismos encarcelaron no solamente a Pedro y a Juan, sino que a todos los apóstoles. Eso lo relata allí el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 6, va hablando también de que los demás apóstoles también pasaron por esta misma experiencia que pasaron Pedro y Juan. Eso entonces lo menciona allí, en el capítulo 5, todos los apóstoles también allí fueron juzgados por parte de estos religiosos de Israel. Bueno, vemos allí que había una evidencia de que este hombre había sido sanado, no podían alegar nada en contra. Y estaban diciendo, ¿qué haremos ahora? Versículo 16, porque es un hecho, ya que este hombre había sido sanado, de que había ocurrido un milagro realmente en la vida de este hombre. Era algo notorio, no había dudas de que había acontecido este milagro, pero en quinto lugar vemos la dureza del corazón de estos hombres. ¿Ya? Y sabes, también muchas veces las personas en este mundo ven la obra de Dios, ven el accionar de Dios, porque Dios se manifiesta desde su creación. Todo lo que vemos, Dios se manifiesta aún en nuestras propias vidas, en cada cosa, en el aire que tenemos para respirar, en el alimento, en las fuerzas, en la salud, en la provisión para obtener el alimento, el trabajo, etc. Pero aún así el hombre cierra su corazón y piensa que él ha logrado todo en la vida y no reconoce a Dios. Estos hombres, viendo la evidencia, tenían un corazón endurecido. Eran personas que se opusieron al mismo Señor Jesucristo y a la predicación en su nombre. Entonces, dice allí que estos hombres no podían negar lo que había sucedido. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Así que allí está entonces el acuerdo. Vamos a amenazarles, pero les vamos a amenazar cosa que ellos ya dejen de hacer lo que están haciendo. Vamos a poner allí tal presión sobre sus vidas
de que ellos van a sentir tanto miedo y pánico que van a decir, hasta aquí nomás llego, mejor me voy a hacer otra cosa. Bueno, pero no es lo que aconteció. Dice que ellos estaban entonces amenazándoles. Dice el versículo 18, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí está entonces, ¿ya?, la oposición abierta y clara contra el Señor y contra la palabra de Dios. Cuando hay personas que se oponen a la predicación del Evangelio, cuando hay países en donde la Biblia o la lectura bíblica está prohibida, donde la oración está prohibida, cada vez este mundo va cerrando más las puertas a que se divulgue libremente la palabra de Dios. Y aún puede pasar en nuestro país, queridos hermanos, por tanta cosa, movimiento social, movimiento político en nuestro propio país. Las personas se van endureciendo más. Las personas no quieren escuchar acerca de Dios. Y entonces se cierran las puertas a que nosotros podamos hablar libremente la palabra de Dios. Dios nos libre como país, como nación, a que tengamos que ser restringidos de tal manera o a tal forma. Oremos por nuestro país para que Dios mantenga las libertades que tenemos de poder predicar, de evangelizar, de entrar a escuelas, de anunciar la palabra de Dios. Oremos al Señor por eso. Dice que ellos, sin embargo, los apóstoles, en sexto lugar, estaban determinados a obedecer a Dios. Ellos no se dejaron intimidar, ellos no se dejaron allí atemorizar por lo que les estaban diciendo estos líderes religiosos. Dice versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, ya que ellos estaban juzgándoles ahí en ese concilio, ellos que determinaran quién más justo o quién merece realmente obediencia. Ustedes que están prohibiéndonos hablar en el nombre de Dios, o Dios merece obediencia, a quienes ellos también veneraban, pero era todo algo de la boca hacia afuera, no era con un corazón realmente entregado a Dios. Entonces ellos dice que demostraron o estaban determinados a obedecer a Dios, aún a pesar de las circunstancias. Ellos no aceptaron este veredicto o esta prohibición. Dice versículo 20, porque no podemos dejar de decir o hablar lo que hemos visto y oído. Queridos hermanos, que Dios nos dé esa osadía, que Dios nos dé esa valentía y que Dios nos dé esa determinación de decir, aunque me prohíban, yo voy a hablar en el nombre de Dios, yo voy a predicar el Evangelio, yo voy a hablar a las personas de su necesidad de Jesucristo como Salvador de sus vidas. Dice allí, versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Claro, ellos eran personas también que se cuidaban de la opinión del pueblo. Ellos no iban a hacer nada que afectara su reputación delante del pueblo. Entonces los tuvieron que soltar porque no había nada en contra de los apóstoles. Y el pueblo alababa a Dios. El pueblo tenía un corazón más receptivo a la obra de Dios, ¿ya? Y ellos, muchos de ellos, habían creído, como hablábamos hace un momento. Multitudes de personas ya habían creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y no se avergonzaban de Él. Y ellos demostraban también esa determinación, esa osadía para hablar en el nombre de Jesús. Pero vemos también en el versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínense, toda una vida, 40 años. Entonces nadie podía negar lo que había acontecido. No era un niño esta persona, era un hombre mayor, ya era un hombre maduro que podía dar testimonio de lo que había sucedido en su vida. Versículos 28 en adelante, vemos también que Dios ve la aflicción, en séptimo lugar. Dios ve la aflicción de su pueblo y acude en ayuda de los que son suyos.
Dios ve la aflicción de su pueblo. Dice versículo 28, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes o jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho, esas amenazas de prohibirles hablar en el nombre de Jesús. Versículo 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos elevaron una oración a Dios. Señor, tú eres el soberano, tú eres el juez justo, Señor. Tú tienes potestad sobre todos los hombres, en otras palabras. Versículo 24, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes o por qué se sublevan las naciones? Y los pueblos piensan cosas vanas o conspiran. Se unieron los reyes de la tierra o se rebelaron y los príncipes se reunieron en una, ¿ya? O se confabularon, en otras palabras, contra el Señor y contra su Cristo o contra el ungido de Dios. ¿Sabes? Así pasa con el mundo hoy, pero también acontecerá en un futuro no muy lejano que todas estas naciones se van a reunir en contra del Señor Jesucristo. Pero estas personas van a ser destruidas por el poder de Dios. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que allí está, estos hombres se habían rebelado contra el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabes? Cuando hay personas que se oponen a la obra evangelística, a la obra del pueblo de Dios, cuando se prohíbe enseñar la palabra de Dios, estas personas se oponen contra el mismo Señor Jesucristo, no contra nosotros. Si alguien muestra rechazo, desprecio hacia ti y hacia mí, cuando les queremos hablar del amor de Dios, no te sientas mal. Ellos están rechazando al mismo Señor Jesucristo. No te avergüences de ser rechazado por hablar de Jesucristo, porque ellos lo hacen en contra del mismo Hijo de Dios, como le había acontecido a Jesús allí en la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Y versículo 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Así que mira, Señor, o ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que podamos proclamar tu palabra sin temor alguno. Esa era la oración. Señor, fortalécenos, Señor, danos de nuevo, danos esa osadía para proclamar tu palabra, que no nos dejemos amedrentar. Así debemos ser, hermanos, tener ese carácter. Cuando cantamos ese hermoso himno, firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Ahí el Señor está con nosotros, en medio de la lucha, en medio de la batalla. Saben, la oposición ya está presente hoy en día en el mundo. Y muchas personas, aunque están sufriendo necesidad, ellos no se humillan delante de Dios. Ellos se endurecen muchas veces. Pero Dios nos quiere usar a ti y a mí para seguir llevando el mensaje de salvación, para que el Señor toque y quebrante esos corazones tan endurecidos a causa del pecado del hombre. Termino allí con el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, tomó control de ellos el Espíritu Santo, de cada uno de ellos, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, es decir, proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Así es la obra que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Hemos hablado de esta primera persecución sobre la iglesia. La iglesia está siendo perseguida abiertamente en muchos países, pero también va creciendo una oposición, una resistencia a que nosotros prediquemos y enseñemos la palabra de Dios.
pero tenemos que defender nosotros nuestra fe como lo hicieron los apóstoles. Tenemos que demostrar que es Jesucristo el que hace la obra, no nosotros. Tenemos que también hablar con el denuedo que viene del Espíritu de Dios, aun cuando las personas demuestren una dureza en sus corazones. Pero lo más importante, estemos determinados a obedecer a Dios y sabiendo que Dios ve la aflicción, Dios va a acudir en nuestra ayuda, hermano. Dios nos va a fortalecer en medio de la prueba, en medio de la aflicción, y Dios nos va a dar osadía, denuedo para dar testimonio de Jesucristo a este mundo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayuda a mis hermanos de la Iglesia Bautista Misionera en San Joaquín a tener este denuedo, esta osadía de no amedrentarse por la oposición de muchas personas que no quieren escuchar de Dios. Ayúdanos a demostrarles amor e interés para que ellos abran su corazón a escuchar el amor tan grande que tú tienes para ellos. Señor, ayúdanos a obedecerte a ti antes que a cualquier autoridad terrenal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Entonces, seguiremos en contacto mientras tanto a través de este medio para que podamos entonces seguir en espera de nuestras futuras reuniones en el templo. Dios les bendiga.